2014. Gracias, presidente. Congresista Damer. Señor presidente, hay dos situaciones diferentes en este debate que lamentablemente tienen que ver con la metodología y el procedimiento del debate presupuestal. Existen políticas aprobadas y políticas propugnadas por el gobierno que llevan, por ejemplo, la recentralización. Este es el presupuesto más recentralizado de las últimas décadas. Y además existen políticas que llevan a que el ahorro fiscal no se promueva en la inversión, sino que el ahorro fiscal sea sobre todo para tener endeudamiento. Esa es la política de este presupuesto, por eso yo voy a votar en contra de este presupuesto. Pero creo que hay un tema que no es un tema solamente de diferencia, es un tema de constitucionalidad. Yo concuerdo con lo señalado por la congresista en el sentido de que el artículo respectivo a la reclamación salarial dentro de la administración pública viola el mandato del Tribunal Constitucional y por eso respaldo que se vote separadamente para que sea clara la opinión del Congreso al respecto. Se votará la cuestión previa. Congresista Portugal. Gracias, presidente. Presidente, con la anuencia del Premier, el ministro de Economía y Finanzas, solicito a la Comisión de Presupuestos se pueda incorporar la declaración de necesidad y utilidad pública, la carretera de doble vía de San Antonio de Putina, Sandia, San Juan del Oro y la irrigación Huenque, que son un anhelo de las poblaciones en el departamento de Puno. Muchas gracias. Estamos concluyendo ya las intervenciones. Congresista Galarreta y luego la congresista Chávez. Congresista Galarreta primero, Chávez y seguimos. Muchas gracias, presidente. Insistiré en un tema que es absolutamente fundamental para el patrimonio cultural, que es Machu Picchu. Una disposición complementaria final en el marco del título preliminar y título primero de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y en virtud de la efectiva defensa del patrimonio cultural de la Nación, declara ese interés nacional el saneamiento físico legal del santuario histórico de Machu Picchu. En esta propuesta, presidente, y le pido por favor al presidente de la Comisión de Presupuesto, al congresista Gamarra, que me pueda escuchar, no está hablando ni de partidas, sino está generando un marco legal para poder solucionar un problema que hoy día existe y va a existir en el futuro alrededor de Machu Picchu, que puede ser problemas justamente para una ciudad histórica que puede concluir en situaciones complicadas. Estoy pidiendo simplemente que genere el marco legal para que pueda sanearse físicamente y legalmente esta situación. Me pide una interrupción al congresista Falconi, si usted me permite. Estamos en intervenciones de un minuto, luego perfecto, del congresista Falconi, porque si empezamos con las intervenciones no terminamos nunca. Congresista Chávez. Todos tienen derecho a hacer una intervención. Congresista Chávez. Presidente, solamente para señalar lo siguiente, la sentencia del 3 de septiembre del año 2015 establece, si bien señala lo que se ha mencionado respecto de la inconstitucionalidad, de la prohibición de la negociación colectiva para efecto de la revisión de las remuneraciones en el sector público, esa sentencia, sin embargo, señor presidente, tiene un periodo de vacatio legis, es decir, que recién se aplica a partir de la legislatura 2016-2017 y se inicia a partir de ahí un año, presidente. Por lo tanto, en estos momentos no es contrario a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Solamente quería señalar eso porque no tiene sentido desde mi punto de vista la cuestión previa que se ha planteado, porque decididamente no hay inconstitucionalidad en este momento, señor presidente, por la salvedad que el propio Tribunal Constitucional ha establecido. Gracias. Congresista Pariona. Presidente, muchas gracias. Presidente, no está considerado agroideas, presidente. La ampliación de agroideas no existe. Una vez más lo voy a decir, este gobierno se está olvidando de los agricultores cafetaleros. Y es algo vital para todos los programas productivos. No deberíamos obviar, deberíamos incluirlos. Presidente, otra cosa, no nos olvidemos de las universidades, igual, presidente, de la UNDAC, de la Oroya, de esos alumnos, de esos jóvenes. Gracias, presidente. Congresista Elías. Gracias, presidente. Por su intermedio al señor ministro, al señor Premier. El Premier Lerner, Jiménez, Reatige, Cornejo nunca trajeron un presupuesto para mejorar la zona y lo hídrico en la región Ica. Señor presidente, pido se considere, por su intermedio al presidente de la comisión, se incorpore en la partida presupuestal
mayores recursos para el proyecto Tambo Caracocha, que es el PETAC, que es el trabajo entre huancavelicanos e iqueños para mejorar la napa freática de Ica, y obviamente para que haya un incremento en el financiamiento inicial de 350 millones. Ojalá el señor presidente Humala había prometido esto en su campaña, jamás lo ha cumplido. Espero que en este año tengamos un presupuesto especial para mejorar el agua para Ica. Muchas gracias. Finalmente, congresista Coa. Presidente, el tema de las unidades ejecutoras, en tanto, presidente, están sujetas al presupuesto institucional de las entidades respecto a las que se creen sin demandar recursos adicionales. En este caso, básicamente, la mayoría están sujetas a los presupuestos de los gobiernos regionales. Solicito que en esa misma orientación debe crearse durante el año fiscal 2016 la unidad ejecutora de salud de la provincia de Chumvilcas en el pliego del gobierno regional del departamento del Cusco. Muchas gracias. Hay dos congresistas más, congresista Espinosa y congresista Acuña. Y una aclaración del congresista. Ya no vamos a dar más uso, señor congresista, si no, nunca vamos a terminar. Congresista Espinosa, Acuña y finalmente Merino, una aclaración. Espinosa. Señor presidente, para aclarar la precisión sobre el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional expulsó ya del sistema esta misma precisión, tanto del presupuesto 2014 como del 2015. Está a la letra puesto durante la sustentación por qué expulsa a este dispositivo legal del sistema jurídico. Por lo tanto, lo que pide es que en el 2016, en el 2017, hagan una reglamentación que no es el derecho. El derecho es inalienable, está no solamente expulsado del sistema constitucional, sino, señor presidente, que se está vulnerando algo muy simple, la Constitución, y no se pueden prohibir derechos. Gracias, presidente. Congresista Acuña. Gracias, señor presidente. Señor presidente, acá ya mis palabras no son para pedir recursos o alguna disposición complementaria. Simplemente para lamentar que una vez más el actual gobierno nos tiene por horas y simplemente nos escucha y nos tiene acá los congresistas paseando y hablando mensajes que supuestamente cada una de las regiones están esperando. Pero lamentablemente eso queda en mensaje de dos personas o de varias personas que no les interesa absolutamente nada lo que nosotros estamos diciendo acá. Y es por eso que, señor presidente, por su intermedio, lamento una vez más y felicito que ese actual gobierno, el gobierno más centralista en los últimos años, se esté retirando de la actual gestión, pensando no en el Perú, sino pensando en ellos, pero no se están preocupando en las necesidades de toda la población, y nosotros como voceros y congresistas preocupándonos y hablando por ello para que finalmente solo dos personas decidan qué hacer con el presupuesto del país. Muchas gracias, señor presidente. Ahorita Merino, su aclaración. Presidente, he coordinado con el presidente de la comisión y simplemente quiero leer la corrección que debe ir incorporada en la unidad ejecutora de los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos del departamento de Tumbes en el pliego del gobierno regional de Tumbes. Con esta aclaración creo que se recoge realmente la necesidad de poder incorporar en la ley de presupuesto. Y también reiterar, presidente, en lo que corresponde al programa de compensaciones para la competitividad Agroideas, que no ha sido considerado, yo lo solicito al ministro. Este es un tema que viene funcionando en el sector agrario y creo que la propuesta hecha por varios parlamentarios debería ser recogida también por el Ejecutivo. Eso es todo, presidente. Gracias. Finalmente, el congresista Gamarra y luego pasaremos a la cuestión previa. Finalmente ya, porque si no, no vamos a terminar el debate. Congresista Gamarra, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, en efecto, lo que se va a precisar es con relación a las unidades, a la unidad ejecutora de los institutos superiores tecnológicos José Abelardo Quiñones González de Tumbes, 24 de julio de Zarumilla, contraalmirante Manuel Villar Olivera de contraalmirante Villar Zorritos y del Instituto Superior Pedagógico José Antonio Encinas de Tumbes, en el pliego del gobierno regional del departamento de Tumbes. Y
Asimismo, se aceptan las siguientes acumulaciones. 4854 de la congresista Schaeffer y 4543 del congresista Condori Cusi. Eso es todo, señor presidente. Le agradezco y solicito someta a votación el proyecto de ley, el predictamen del proyecto de ley de presupuesto del 2016. Muchas gracias. Se va a votar primero la cuestión previa de votar por separado el artículo 6, marcar asistencia para votar la cuestión previa. Y por favor, alcanzar el texto de la modificación, señor Gamarra. El texto de la modificación. Marcar asistencia para votar la cuestión previa. Mientras se marca la asistencia, tenemos que dar otro paso. En aplicación de lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso, tendrá la palabra el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros, para que manifieste en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley de presupuesto cuya fórmula fue distribuida a la representación nacional por el presidente de la Comisión. Gracias, señor presidente, señores congresistas. Seré breve. El Gobierno expresa su conformidad al proyecto de ley de presupuesto de la República para el año 2016, sustentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, y a las modificaciones expresadas. Muchas gracias. La mesa directiva agradece la participación del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Economía y Finanzas y los invita a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo juzgue oportuno. Se suspende por breve término la sesión para luego continuar con la votación. Bien, de esta manera ha culminado, como lo ha dicho el titular del Legislativo, Luis Iberico, pues la presentación del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía, Alonso Segura, toda vez que recordemos que el día jueves se inició la sustentación del presupuesto para el año fiscal 2016 y en la que participaron los 18 ministros del gabinete, y el día viernes se inició el debate, siendo ya 1/4 para las 4 de la mañana. La representación nacional se prepara para someter a votación finalmente el proyecto de ley de presupuesto para el año 2016, que llega a los 138.491 millones de soles. Este apunta, como lo dijo inicialmente el presidente del Consejo de Ministros, a seguir fortaleciendo las reformas Se va a consultar la cuestión de orden presentada por la congresista social. Condori Jahuira para que se vote por separado el artículo 6 del proyecto de presupuesto. Se sigue marcando asistencia. Ahora marcan asistencia a los parlamentarios para someter a votación la cuestión previa presentada por la primera vicepresidenta del Parlamento, Natalie Condori. Vamos a cerrar la asistencia. Se sigue registrando asistencia. Registran su asistencia entonces los parlamentarios para someter a votación la cuestión previa que solicitó la congresista Natalie Condori, que está referido al artículo 6, que tiene que ver pues con el incremento salarial de algunos sectores del Estado, y al que ha apelado la congresista es a una resolución. Cerrar el control de asistencia. Asistencia cerrada. ...93 congresistas presentes. Se va a votar la cuestión previa presentada por la congresista Condori. Al voto de la cuestión previa.
para votar por separado el artículo 6 del proyecto del presupuesto. Debemos mencionar que este artículo 6 está referido a la prohibición en las entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, así como estímulos, entre otros, cualquiera sea su forma o modalidad. Y la mayoría de los parlamentarios en estos momentos pues registran su voto. Aparece en la pantalla la mayoría pues en contra de esta cuestión previa. Faltan algunos congresistas: Monterola, Portugal, Grandes, Guevara, Elías. Por favor, marcar el voto. Elías Ábalos, Monterola, Portugal, Guevara, Grandes. Grandes. Cerrar la votación. ...24 a favor de la cuestión previa, 67 en contra, 0 abstenciones, más el voto de Elías Rojo, 68 en contra. Ha sido desestimada la cuestión previa. Se va a votar el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, conforme al texto presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto a las 2:09 y distribuido a la representación nacional, excepto la sexta disposición complementaria modificatoria, que se votará aparte porque, como lo dijo el presidente de la Comisión, requiere votación calificada. De conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso, la ley de presupuesto requiere para su aprobación el voto a favor de por lo menos la mitad más uno de los congresistas presentes. Con la misma asistencia, vamos al voto. Para precisar, presidente de la Comisión. Para precisar, presidente, en el numeral del artículo 36.2 del artículo 36 de la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2016, que los decretos supremos número 005 y 042-2014-SA aludidos deben excluirse e incluir solo el decreto supremo 041-2014-SA, ya que esta última norma es la que estará vigente en el año 2016. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Con las modificaciones señaladas, vamos al voto. Remita por escrito, por favor, las modificaciones. Parlamentarios entonces ahora registran su voto, se somete a votación el presupuesto público para el año fiscal 2016, que asciende a 138.491 millones de soles. El sector de educación el próximo año alcanzaría el 4,1% del Producto Bruto Interno del PBI, es decir, unos 24.830 millones, incluidos los recursos direccionados al programa de desayunos escolares.
Este proyecto también autoriza el incremento de haberes de los jueces, fiscales, policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Dispone además fondos para financiar proyectos de los gobiernos locales y regionales. Para el primer caso se creará un fondo de 600 millones de soles y para el segundo unos 300 millones. Debemos mencionar, algunos de los parlamentarios durante el debate pues han hecho diversos pedidos. Uno de ellos, el congresista Luis Yatas, quien propuso modificar el presupuesto del Ministerio del Interior para mejorar la infraestructura de las comisarías de su región, así como personal de gobierno regional y contratación de más profesores. En tanto, la primera vicepresidenta del Congreso invocó al Poder Ejecutivo a respetar las negociaciones colectivas y que éstas sean atendidas. Pidió incluir una disposición complementaria para autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al Ministerio de Agricultura un monto de 55.500.000 soles con el objetivo de asegurar la continuidad para el mejoramiento y provisión de agua en el Valle de Tacna. Por su parte, Josué Gutiérrez propuso que se le debe dar incentivo adicional a los trabajadores que se encuentran en el régimen 276. En el caso del congresista Segundo Tapia, dijo que pidió que Cajamarca se incrementen las inversiones. Bien, entonces los parlamentarios continúan registrando. Lea la modificación, señor voto. relator, apenas esté lista. Se espera entonces dar lectura a la modificación que se someterá a votación por separado. De lectura, señor, a las modificaciones, señor relator. Modificación al numeral 36.2 del artículo 36. Autorización al Ministerio de Salud para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional. Autorízase al Ministerio de Salud a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por la suma de 3.600.000 y 00100 nuevos soles a favor del Instituto Nacional de Estadística e Informática e INEI para que realice el estudio de la percepción de los usuarios de consulta externa en el contexto del Decreto Supremo 041-2014 SA. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Se recuerda que registraron su asistencia 93 congresistas. Para aprobar el proyecto de ley se requiere más de 47. 54 a favor, 32 en contra, 4 abstenciones. Ninguno más. Ha sido aprobado. Fue aprobada la ley del presupuesto. Vamos a del sector público para el año fiscal 2016. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado no requiere segunda votación. Con la misma asistencia se va a votar, más el voto de Karina Beteta, rojo. 33 en contra. Con la misma asistencia se va a votar la sexta disposición complementaria modificatoria, la cual requiere 66 votos para su aprobación por tratarse de una modificación a la ley orgánica. Al voto.
Siendo las 3:56, ya se ha aprobado hasta esta hora los proyectos de ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2016, el proyecto de equilibrio financiero y la ley de presupuesto para el año fiscal 2016. Presidente de la comisión, algunos congresistas no están claros. Señor presidente de la comisión, solamente para que aclare lo que se está votando, porque algunos congresistas no están en conocimiento. Se trata de modificar una ley orgánica y es un artículo que se vota por separado. Explique, por favor, congresista Gamarra, si fuera tan amable. Me voy, ya se votó. Va a leer el artículo el señor relator, el artículo que requiere votación calificada. Lea, por favor, la disposición transitoria 6. Sexta. Modifícase el artículo 187 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 01793, JUS, conforme al siguiente texto. Artículo 187. Los jueces del Poder Judicial, con excepción de los jueces supremos de la Corte Suprema, perciben una bonificación equivalente al 25% de su remuneración básica al cumplir 10 años en el cargo sin haber sido promovidos. Esta bonificación no es computable al ascender, requiriéndose nuevamente 10 años en el nuevo grado para percibirla. Los jueces supremos de la Corte Suprema que permanezcan más de 5 años en el ejercicio del cargo perciben una modificación adicional equivalente a 3 unidades e ingreso del sector público UISP, sin considerar bonificaciones ni asignaciones especiales ni otras entregas dinerarias. Esta bonificación es pensionable solo después que el juez supremo cumpla 30 años de servicio al Estado, 10 de los cuales debe corresponder al Poder Judicial. Se va a cerrar la votación. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. 73 a favor, 12 en contra, 6 abstenciones. Se ha aprobado la disposición. Señores, ha sido aprobada entonces la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2016. Como dije, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado no requiere segunda votación. Se va a leer modificaciones al cuadro de comisiones. Se solicita cuadro de comisiones. Modificaciones al cuadro de comisiones ordinaria y comisión investigadora correspondiente al periodo anual de sesiones 2015-2016. Comisión de Comercio Exterior sale de titular e ingresa como accesitario el congresista Castañedú y Ramírez. Comisión de Cultura sale de accesitario el congresista Chejá de Moya. Comisión de Trabajo sale de titular e ingresa como accesitario el congresista Castañedú y Ramírez. Sale de titular e ingresa como accesitario el congresista Irupailla Montes. Comisión de Defensa del Consumidor ingresa como accesitario el congresista Galarreta Velarde. Comisión de Defensa Nacional ingresa el congresista Benítez Rivas, cupo cedido por el Grupo Parlamentario Dignidad y Democracia. Comisión de Fiscalización sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Gutiérrez Cóndor. Sale de titular e ingresa como accesitario el congresista Bugatás Macluf. Ingresa el congresista Benítez Rivas, cupo cedido por el Grupo Parlamentario Dignidad y Democracia. Comisión investigadora encargada de investigar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas. Sale el congresista Bugatás Macluf, ingresa el congresista Yatas Altamirano. Se vota a mano alzada. Los que estén a favor, levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones, ha sido aprobado. Se va a consultar la dispensa del trámite de aprobación del acta de los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Damas y caballeros, se levanta la sesión. Tengan ustedes muy buenos días. Bien, siendo las 4 de la mañana, ha finalizado la sesión plenaria, ¿no?, que convocó desde el día jueves, que se inició con la presentación del gabinete en pleno, sustentando el presupuesto para el año fiscal 2016.
El día jueves, desde tempranas horas de la mañana, debemos mencionar, pues se inició el debate. Este debate que incluyó pues el pedido, solicitudes de los parlamentarios de las distintas regiones, ¿no? Solicitando pues que se ejecuten diversas obras, sobre todo de saneamiento y de primera necesidad. De otro lado, los parlamentarios, finalmente hubo un cuarto intermedio por más de 4 horas para finalmente consensuar el texto final, en el que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, de acuerdo al reglamento, dio su conformidad de este proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Y luego pues se ha procedido a hacer algunas observaciones al presupuesto. Sin embargo, este finalmente fue aprobado por la mayoría de los parlamentarios. Debemos mencionar que previamente se aprobó también la ley de endeudamiento y equilibrio financiero. Precisar que el presupuesto público para el año fiscal 2016 asciende a los 138.491 millones de soles y este apunta pues a fortalecer las reformas emprendidas por el gobierno en el aspecto de inclusión social, educación y salud. El sector educación alcanza para el año 2016 el 4,1% del Producto Bruto Interno, es decir, unos 24.813 millones, incluidos los recursos direccionados al programa de desayuno para los escolares. El proyecto de presupuesto autoriza el incremento de haberes de jueces, fiscales, policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Dispone además fondos para financiar proyectos en los gobiernos locales y regionales. Para el primer caso se creará un fondo de 600 millones de soles y para el segundo unos 300 millones de soles. Bien, hemos podido apreciar, entonces ha sido una jornada bastante larga en la que la participación de los parlamentarios pues ha sido la de todos. Se le ha dado, el presidente del Congreso, Luis Iberico, le dio la voz a cada uno de los parlamentarios. Ellos hicieron sus pedidos, han sido escuchados y se han complementado estos pedidos pues en el presupuesto para el año 2016. Bien, hasta aquí con la información desde el canal de Congreso de la República.